Y la lección 22, tema involución, nos trae la chispa divina, conformación espiritual de los reinos mineral, vegetal y animal en los diferentes planos y nacimiento del ego, formación de la conciencia. Les hablaremos del nacimiento del espíritu, que brota del seno divino como chispa maravillosa, vibrante en la intensidad suprema de su amor. Dios, mente suprema, amor absoluto, da vida constantemente a seres destinados a poblar más adelante los mundos. Brotan de su seno amoroso y, vibrando intensamente, van reuniéndose, formando un haz sutilísimo y vibrante que, de acuerdo con la ley de afinidad, se reúne por sí mismo y queda, en el acto, bajo la tutela de conjunto de mentes superiores. Es un haz de vibraciones que, unidas, forman como una sola vibración que recibe desde ese mismo momento las fuerzas de conjuntos de mentes poderosas, cada uno de los cuales tiene sobre ese haz vibrante una tarea determinada que realizar. El cosmos, saturado de sustancia espiritual, que esas vibraciones o chispas divinas necesitan para nutrirse, constituye la fuente de la cual absorben energía. Esas chispas divinas, unidas entre sí por una vibración afín, que absorben a la vez las vibraciones que les proporcionan las inteligencias que ya constituyen para ellas la guía y protección que necesitan en las primeras etapas de su vida. Son innumerables las chispas divinas que conforman uno de esos haces vibrantes, chispas que habrán de constituirse luego en entes conscientes en el transcurrir de los milenios. Unas a otras se apoyan entre sí y todas van recibiendo, no individualmente, sino en conjunto, las fuerzas que las mentes superiores les van transmitiendo, de acuerdo con las necesidades marcadas por la ley para la evolución de esas chispas divinas. Sus palabras no pueden expresar cabalmente la realidad del trabajo de amor que se realiza con los seres recién nacidos. Unos reciben de otros y todos reciben en conjunto las fuerzas necesarias. Esa forma de recibir que, repetimos, no es individual sino conjunta, constituye a la vez el comienzo de la acción de la fraternidad universal. Ley de vida dentro de la cual actúan ya, aunque inconscientemente, esos futuros seres, al transmitirse unos a otros las fuerzas recibidas. Las fuerzas absorbidas y recibidas van realizando paulatinamente el desarrollo individual y a la par conjunto de esos futuros seres. Transcurrido el tiempo necesario, esas chispas divinas comienzan a trabajar en forma grupal y, bajo la guía constante de mentes superiores, descienden para ello a planos de formas sutilísimas, donde experimentan viviendo en el reino mineral, único aspecto inicial de lo que luego habrá de constituir la naturaleza en los otros planos menos sutiles, cuyas irradiaciones tienen importantísima acción en la vida manifestada en ellos. Van absorbiendo así fuerzas y vibraciones que van conformando en su propia esencia espiritual diferentes aspectos que persistirán en su futura individualidad. Recuerden que son simples
que son la chispa vibrante que debe ir experimentando y evolucionando, y a la vez revistiéndose de sustancias de los diferentes planos para poder llegar a transformarse en su momento en espíritu consciente. Esos futuros seres viven así grupalmente, en distintos planos sutiles, completamente ajenos a su acción individual, por cuanto en ellos el ego es aún embrionario y por lo tanto no existe todavía la acción del individuo. A medida que van desarrollando su propia capacidad, esos futuros seres comienzan a sentir en sí mismos la sensación de conciencia de su existencia grupal. Este es el primer reflejo del futuro ego, embrionario, en la chispa divina. Luego llegan paulatinamente a la conciencia de su existencia grupal, no individual, y entonces comienzan en sus movimientos involutivos a acercarse también a lo que constituye el reino vegetal, que ya existe en los planos a los cuales les corresponde entonces ir a experimentar. En ese proceso de involución, las mentes guías van llevando a esas chispas a planos cada vez menos sutiles, y en cada uno de esos planos van experimentando primero en el reino mineral y luego en el reino vegetal. En esa trayectoria de involución van descendiendo plano tras plano, viviendo en el reino mineral y el reino vegetal hasta que les corresponden planos en los cuales existen también el reino animal, aunque todas las formas son en esos planos sumamente sutiles. Los reinos de la naturaleza, es decir, aspectos de la vida manifestada en forma, si bien sutilísima, aparecen en primer término y en planos muy sutiles, en lo que luego se define en otros planos menos sutiles como el reino mineral. Después, en otros planos ya algo más densos, aparecen también el comienzo de lo que luego habrá de definirse como el reino vegetal. Y finalmente aparecen en planos algo más densos, aunque siempre muy sutiles, formas animales que, si bien escasas, constituyen el comienzo del reino animal, aunque no el comienzo de la experiencia individual para las chispas, pues esas formas animales muy sutiles permiten la experiencia de chispas en conjunto, absorbiendo estas así vibraciones que necesitarán cuando deben experimentar individualmente en el reino animal de los planos densos. Todas esas formas sutilísimas constituyen el origen de los reinos de la naturaleza que existe en los planos densos, en los cuales alcanzan una gran diversificación. Mis queridos, aquí haré una pequeña pausa y vuelvo enseguida. Gracias.